Esto es Peniel. Esto es Peniel. Fuego extraño. Dígale al que está a su lado, fuego extraño. Usted se va a dar cuenta por qué. Lucas capítulo 22, verso 39 al 41. Y luego vamos a leer hasta el 59. Pero dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Levante su mano y diga conmigo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló ¿qué? Durmiendo. Por eso, hermanos, ya no vamos a hacer la oración por WhatsApp, porque había algunos que roncaban, no dejaban orar ni oraban tampoco. Estaban como los discípulos, estaban durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantados y orad para que no entréis en tentación. Segunda vez. Y prendiéndole, verso 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego, diga conmigo, fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: tú también estabas con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo también: eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. El verso 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Mire esa mirada del Señor, yo le aseguro, hermanos, era otra cosa. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Puede ocupar su asiento, por favor? Quiero hablarle en estos breves minutos acerca de fuego extraño. En esta escritura, si hay algo que Jesús pone unos principios importantes en los discípulos, es el ámbito de la oración. Nosotros vemos el ministerio de Jesús anclado en la oración, anclado en la conexión con el Padre. Y Jesús siempre lo hizo hasta el último minuto, hasta el último momento. Por eso Jesús les dice a ellos: vamos a orar para que no entremos en tentación, o para que no entren, les dice a ellos. ¿Sabe por qué? Porque la oración produce un fuego interno en nuestras vidas. Algo que yo he tenido en común las veces que me he desenfocado en el llamado, que me he desenfocado en el caminar, ha sido que la oración la he dejado de un lado. Pero cuando la oración tú la enciendes, cuando la oración tú la vivas, tú enciendes la pasión del fuego de Dios en ti. Si no, Jesús nunca hubiera dicho: oren.
Por eso él fue insistente. Y en el libro de Lucas todavía lo dice, que oremos siempre nosotros y sin desmayar. Pero en este caso, el Señor le dice a los discípulos que oraran. En 3 veces menciona para que no entren en tentación, para que no vayan a fracasar. Porque la oración enciende, diga el que está a su lado, la oración enciende el fuego del Espíritu Santo. La oración. Aquí nosotros vemos que en versículos antes Jesús anuncia su muerte. Jesús dice, yo voy a ser crucificado, voy a ser entregado. Pedro le dice, Señor, si es necesario, yo iré contigo. Si estos te niegan, yo nunca te voy a negar. Yo jamás te voy a negar. Yo estaré contigo. Yo iré contigo hasta las últimas consecuencias, Jesús. Pedro está convencido. Pedro está decidido a ir con Jesús. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras, amados, estos discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús, en el discipulado con Jesús. Hablaban como Jesús, hacían milagros como Jesús, caminaban como Jesús. Hermanos, la apariencia de estos discípulos era igual a Jesús. Nadie lo puede negar, porque él está en el patio donde está el fuego y todos dicen, no, es que tú te pareces a alguno de ellos. Tú eres como él, hablas como él, te comportas como él. Tus rasgos son como él, tú andabas con él. Porque el discipulado fue tan fuerte en ellos. Pero hay algo que ellos no tomaron en su mano, fue la oración que Jesús hacía. El tiempo de oración. Porque ellos anduvieron, porque incluso usted lee Lucas 11, dice la palabra que les dio autoridad y los envió a predicar de 2 en 2. Y esta palabra, amados, nos da a entender que ellos anduvieron con unción prestada, con oración prestada. Por eso hay gente, hermanos, que viene a la iglesia, se congrega en la iglesia y aquí está animado, está bendecido, pero cuando sale allá afuera termina derrotado. Porque en el ambiente de una congregación de gente que ora, de líderes que se consagran, se siente bendecido. Pero cuando tiene que enfrentar los problemas solos, no puede, porque tiene una unción prestada. Y el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ora, porque ya yo no voy a estar contigo. Hay una guerra que tú vas a tener que pelear solo. Hay una guerra donde tú te vas a enfrentar solo y tienes que pelear tú. Porque el fuego que tú has recibido, el calor que tú has recibido, ha sido de la oración que yo he hecho. Ha sido porque yo he estado contigo. Ha sido porque yo te he fortalecido. Ha sido porque yo te he dado la mano para que te levantes. Aquí nosotros encontramos en esta escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versos 69 al 75, está la misma historia. Y dice la palabra, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él de la puerta le dio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos. Pero aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
mente. Huyó lo profundo. Ahí él se acuerda lo que el maestro le había dicho. Pedro, ora. Y el que está a su lado, ora. Ora. No, pero dígalo con ganas. Ora. 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 Jesús le dice a Pedro, hermano, no es ningún otro apóstol ni maestro. Es Jesús. Le dice a Pedro, Pedro, ora. ¿Sabe por qué? Porque la oración es lo que te va a calentar en las largas noches frías. La pregunta de hoy, amada iglesia, ¿en qué fuego te estás calentando tú? ¿En qué fuego te calientas? Pedro, hermanos, en esta palabra representa millones de cristianos. A la iglesia mundial, no solamente en Peniel, a la iglesia mundial global. Gente, amados, que va a la iglesia, pero sigue a Jesús de lejos. Gente que ve la oración de lejos. Sí, es bueno ir a las 3, pero no voy a ir. Gente que ve la palabra de lejos. El libro de los Hechos están estudiando. Pero otro día. Ve la palabra de lejos. Gente, amados, que ve a Jesús solo de lejos. Gente que va a las reuniones, pero va de lejos. Voy, pero no me comprometo. Gente que dice, ¿sabes qué? Me gustaría comprometerme, pastor, pero es que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Miren, no queda mal. Queda bien porque él se calienta, él encendió un fuego de la excusa. Se calienta de la excusa. Se está calentando, amados, siempre de lejos. Gente, amados, que ve las cosas de lejos. Gente cristiano de lejos, que anda la Biblia, pero no la lee. Que va a la iglesia, pero no se compromete. Gente, amados, que balbucea canciones y medio las canta y abosteza. Ay, está bien, el hermano sí está ungido, pero bueno, aquí estamos. Porque está de lejos. Gente, amados, que balbucea algunas oraciones, pero es más lo que está viendo los que oran que lo que está orando, porque dice de lejitos mejor. De lejitos. Gente, amados, que da algunas ofrendas, pero de lejos. Gente que da un diezmo de muy de vez en cuando y de lejitos y todavía quejándose. Yo no sé para qué andan pidiendo esto. De lejos. Gente, amado, sin compromiso. Porque todo lo comienzan a ver de lejos. Todo lo están viendo de lejos. Quiero ver a Jesús de un punto, de un área que lo pueda ver, pero no tan cerca para no comprometerme. Porque en realidad este fuego extraño me gusta a mí. Me gusta este fuego. El fuego de Jesús es demasiado comprometedor. Es demasiado sacrificial. Es demasiado, yo tengo muchas cosas que hacer. Estamos, amados, viviendo una vida de lejos. La peor tragedia que te puede pasar a ti en la vida es seguir a Dios de lejos. Es seguir la palabra de Dios de lejos. Amados, aquí nosotros vemos a un Pedro que sí recibió el discipulado, hablaba, tenía los dones, mostraba todo, pero siempre, amados, dependió de la oración de Jesús. Nunca encendió el fuego de la pasión, de la llama por el Señor. Esa pasión no la había encendido Pedro. Se había vuelto alguien nominal. Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones. Vemos un 80% viendo de lejos y un 20% comprometidos. La iglesia está llena de gente nominal, de nombre,
voy, soy cristiano, y cuando la gente le dice, venga a orar, mire, necesitamos de su ayuda. No, espérese. Yo voy a escuchar la palabra nada más. Pero mire, deje mejor le hablar a fulano, porque fulano sí nos puede ayudar. Porque está de lejos. Aquí nosotros vemos, amados, que cuando Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos, amados, llegó el momento de que él se fue acercando, fue viendo, y al punto cuando menos lo esperaba, estaba juntamente con los que estaban en el fuego extraño. Ese fuego extraño, un fuego extraño, un fuego para calentarse. Cuando menos se acordó, Pedro ni cuenta se dio cuando ya estaba metido ahí, viendo a Jesús, pero en el fuego equivocado, con la gente equivocada, con la gente, amados, que nunca debió verse sentado, con la gente que eran los que maldecían a Jesús, con la gente que había arrestado a Jesús, con la gente que había bofeteado a Jesús, con la gente que hablaba vulgaridades. Se estaba calentando en ese fuego extraño. Se sentaron, amados, todos aquellos en aquel lugar, los que se mofaban de Jesús. Y aquel comenzó a meter las manos, Pedro, ahí, para calentarse del frío. Y ese fuego extraño, sin darse cuenta, se penetró en él y comenzó a hablar ya no como Jesús, sino como aquellos, los enemigos de Jesús. Mire cómo ese espíritu perverso se incrusta en las vidas sin que tú te des cuenta, sin que tú te puedas percibirlo. Ahí estamos viendo, amados, que estaba un gran grupo de ahí. Estaban los romanos que dijeron, bueno, vamos a sacar a este tipo, nos viene bien. Que Jesús, porque puede armar una trifulca, mucha gente lo sigue. Estaban los fariseos, los religiosos, que dijeron, bueno, si sacamos a Jesús, mucho mejor, porque las sinagogas nos están quedando sin gente. Y estaban también los maldicientes, los que se mofaban, los que hablaban mal de Jesús, los que lo arrestaron, los que, amados, los que se burlaron de Jesús. Y Pedro se sentó ahí con ellos. Se sentó para hablar. Se sentó, bueno, quizás no para hablar, pero sí para calentarse un poco, porque la noche era fría. La noche era complicada. Amados, aquí nosotros podemos ver muy de cerca algo que no solamente le sucedió a Pedro, es algo que le sucede a la iglesia hoy en día. Cuando la iglesia deja de conectarse con Dios, deja de calentarse en la oración, deja de calentarse en el fuego del Espíritu, comienza a calentarse en los fuegos extraños. De repente se le hace bien fácil aquello que repudiaba, decir no. Cuando escuchaba una palabra vulgar le molestaba. De repente soltó un poco la oración y se sentó en lugares con sus amigotes y decía, ¿sabe qué? En realidad el chiste está vulgarcito, pero está bueno, ¿no? Comienza a reírse, comienza a gozarse. Y además se siente en un lugar, hablan mal de la iglesia y no le incomoda, porque ya se está calentando en fuego extraño. Hablan mal del hermano. Está perfecto, se siente cómodo, porque se está calentando en el fuego extraño. Hablan mal de la visión de la iglesia. Se siente bien porque ya se acomodó en el fuego extraño. Amados, este es un punto bien interesante, porque eso terminó quebrando la vida de Pedro. El fuego extraño, el fuego de lo secular. Cuando tú te acomodas en ese fuego que no viene de la presencia de Dios, ese fuego que te hace ver a Jesús de lejos, que se te olvida lo que tú prometiste antes. Horas antes
antes Pedro había dicho, si es necesario, voy a ir contigo a la cruz. Pero horas más tarde, cuando él se calentaba las manos en aquel fuego extraño, dijo, yo no lo conozco. A saber quién es ese tipo. Aquel mismo Pedro, amados, que había caminado en las aguas con Jesús, ahora lo negaba. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue que sucedió esto tan rápido? Amados, cuando estás con las compañías equivocadas, cuando estás con la gente equivocada, cuando te quieres calentar en el lugar equivocado, cuando estás en esos fuegos extraños, que tú puedes decir, bueno, es que está muy fría la noche, está muy complicado lo que estoy viviendo, por lo menos aquí voy a estarme con ellos. No puedes sentarte en el fuego extraño y pretender ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios. No puedes, amado, pensar que Dios te va a usar grandemente si te estás quemando en el fuego, si te estás calentando en el fuego extraño. El fuego extraño, amados, simboliza aquello que te aleja de Dios. Aquello, amados, que te deje indefinido. Que por un punto quiere seguir al Señor, pero otro punto dice que está bueno aquí también. Y llega un punto en la vida que como iglesia, como creyentes en la palabra, tú tienes que definirte. Tienes que definirte. Tienes que decir, es al Señor que yo voy a servir. Es a Él que yo voy a adorar. Es a Él que yo me voy a conectar con Él. Por eso, amados, cuando te sientas en el fuego extraño, con la gente equivocada, vas a comenzar a hablar como ellos. Vas a comenzar a maldecir como ellos. Muchos, amados, siguen al Señor pero de lejos, buscando adrenalina, buscando algo que los motive. Por eso te va a haber gente que llega a la iglesia y dice, no me gustó la alabanza a mí hoy. Los sugieres como que andan muy groseros hoy. Porque él anda de lejos viendo, busca adrenalina, algo que lo haga sentir bien sin compromiso. Calentarse un poco, pero de lejito. Calentarse un poco. Porque se le olvida las promesas que un día hizo en sus momentos de desierto, en sus momentos difíciles. Por eso, amados, aquí nosotros vemos en esta historia lo que el apóstol Pedro vive. Hermano, no le pasa a un neófito, a alguien nuevo. Le pasa a un hombre que había experimentado la gloria de Dios. Pero en el momento de quiebre, en el momento de la lucha, él no pudo. Él se quebró ante la circunstancia porque nunca encendió el fuego de la pasión de la oración internamente. Cuando no hay oración, hermano, cuando no hay búsqueda, cuando hay un altar descuidado, cuando no hay consagración a Dios, tú te vas a quebrar ante las adversidades. Pero cuando tu vida está consagrada en Dios, la adversidad lo que te va a hacer es a encender aún más la llama de la pasión por Dios. Aleluya, tú no te vas a calentar en fuegos ajenos. Amados, en el fuego extraño no hay temor de Dios. En el fuego extraño no hay revelación de la palabra de Dios. En el fuego extraño, amados, no hay temor por lo santo. Ahí solo hay palabras maldicientes. Ahí solo hay palabras denigrantes por la palabra de Dios. Cuando Pedro se calentó en el fuego extraño, amados, le vino confusión. A Pedro se confundió totalmente. Su mente se le nubló. Y él dijo, sí, he escuchado de él, pero yo no lo conozco. Yo nunca he andado con él. Y pasó una muchacha, no, pero es que tú hablas igual que no, pero yo no lo conozco. 3 personas le dicen a Pedro, no, es que sí tú andabas con él. Llegó un punto decisivo en la vida de Pedro.
que él tenía que definirse. ¿Quién era? ¿A dónde estaba anclado? A Pedro lo lleva, amados, al punto de la confrontación poderosa. Y miren lo que dice en el libro de Mateo 26, 69. Entonces él comenzó a maldecir. Miren la palabra. Aquel apóstol poderosísimo que caminó sobre las aguas. Aquel apóstol, amados, que recibe la revelación de quién era Jesús, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Amados, porque el fuego extraño trae amargura al corazón. Amén. Cuando te calientas en el fuego extraño, hay veces hay gente y yo no sé por qué me siento así, me siento allá, después de haberse sentado a denigrar, a comerse y de postre un poquito más de prójimo ajeno. Santo. No sé por qué me siento así. Se sentó en el fuego equivocado. Se sentó a calentarse en el fuego equivocado. Yo le decía a alguien: mire, si no tiene mucho que decir, mejor guarde silencio, por favor. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos calentando en el fuego equivocado. Y ahí vienen, amados, las palabras maldicientes, las palabras que comenzamos a negar lo sagrado, lo santo de Dios. Dice la Biblia, mire lo que dice Lucas, capítulo 22, versos 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Pedro está viendo al Señor Jesús cuando le está diciendo. Y miren lo que dice este verso: vuelto el Señor, miró a Pedro. Usted sabe, yo me pongo a pensar, amados, esa mirada que sintió Pedro. Yo vi la película hace muchos años, La Pasión de Cristo. No sé si usted la vio, pero hacen una escena tan espectacular de esta mirada que el Señor le hace a Pedro. Pero es una mirada, hermanos, que traspasa el corazón. Yo me pregunto, y esta semana yo pensaba, el día que nosotros nos presentemos, porque todos un día nos vamos a presentar delante del Señor. Amén. Amén. Todos. Nadie dirá que yo me voy a esconder, no. Todos. Y cuando queramos decir no, pero es que aquella mirada que traspase lo profundo del corazón, donde no va a haber excusa que te caliente, no va a haber argumento que tú puedas poner, porque no va a haber. Todos los argumentos que Pedro había puesto delante de aquellos hombres, de aquellas mujeres, aquella mirada de Jesús, amados, aquella mirada del Señor Jesús que le decía a Pedro: yo te lo dije que oraras, yo te lo dije que el fuego tenías que encenderlo tú, no otros. Aleluya. Cuando alguien enciende un fuego extraño y tú te calientas ahí, amados, ¿cuánta gente se va de la iglesia porque alguien allá afuera encendió un fuego extraño y le dijo: mira, la verdad, ¿sabes qué? ¿Por qué no voy a esta iglesia? Por esto y esto y esto. De verdad. Y comienza a meter las manos: cuéntame más. Y se comienza a calentar, y cuando menos acuerda, está lejos de Jesús. Perdiendo el llamado, perdiendo la unción, perdiendo el propósito de Dios. Y cuando los años pasan, dice: ¿y por qué yo me alejé del Señor? ¿Qué me pasó? Y comienza a lamentarse, comienza a llorar, amargamente decir: yo con Julano, yo me congregaba, mire, yo veo cómo lo está usando Dios a Julano, a Julana, y yo podía estar ahí con ellos, pero me desvié, me alejé, miré a otros lados. El mundo, hermanos, está lleno de fuegos extraños. Muchos se van, hermanos, por distintas cosas. Por la familia. Yo veo gente que cualquier fueguito van y se calientan ahí.
Mire, pastor, yo no voy a ir porque, mira, el amigo de mi primo, que tiene un conocido, que su hijo va a cumplir un añito, me invitó. No conoce a la gente. Y yo quisiera ir a la iglesia, pero que allí yo tengo que ir a calentarse en ese fueguito extraño. Y luego allí, hermano, palabras oeces, palabras vulgares. No digo que no se congregue, pero hermano, hay cosas que usted tiene que poner prioridad en la vida. Amén. ¿En qué fuego te estás calentando? ¿Cuáles son los fuegos que te mueven a ti? ¿Cuáles son los fuegos que mueven tu ser interno? Si tú no avivas el fuego de la oración en tu vida, cualquier brasita te va a mover. Pero cuando tú avivas el fuego del don de Dios en ti, nada te va a mover. Tú te vas a volver impenetrable para las tinieblas. Tú vas a estar establecido en la palabra de Dios. Amados, ¿saben por qué? Porque el llamado en Dios, el caminar en Dios, esto es serio. Esto es de compromiso. Esto es de visión, esto es de valentía. Amén. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar. Porque dice, yo no me voy a meter en ese fuego extraño. Yo voy a levantar un fuego para el Señor. Y ese fuego va a arder, aleluya, en lo profundo de mi ser. Gloria a Dios. El Señor, amados, dice la palabra que vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó. En otras palabras, le cayó el 20. Lucas capítulo 22, versos 60 al 62. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La amargura llega, el dolor llega, la insatisfacción llega cuando tú no pones un compromiso serio en el llamado. Cuando tú no pones un compromiso, amados, firme en el llamado. Yo le decía a los hermanos el miércoles en el discipulado: hermanos, vamos a eliminar esa fluctuancia que hay, hermanos, que dicen hoy puedo, mañana no puedo, mejor siéntese. Santo. Porque esto es serio. Usted no va a ver, hermanos, el domingo no puedo, no hay culto. El otro sí, el otro no, el otro no. Es que quien pone las manos en el arado, hermano, esto es cosa seria. Dice, no, este fuego, yo no me voy a mover del fuego de la pasión por Dios. Hermano, yo llevo más de 20 años sirviéndole al Señor y he servido con pasión todos estos años. Y le digo al Señor, nunca permitas que la pasión del fuego tuyo se mengue en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque ese día uno va a comenzar a seguir fuegos extraños. Pero cuando tú te conectas y tú dices, voy a encender un altar en mi casa, y en mi casa va a haber fuego de la presencia de Dios. Usted dice, en mi casa se va a levantar una generación bendecida, que no van a andar viendo fuegos extraños allá afuera. Eso lo hace un padre, un hombre de visión, una mujer de clamor. La pastora decía, si su esposo no puede, usted hágalo. Si su esposa no puede, usted hágalo. Pero encienda el fuego en su casa, encienda la oración en su casa. Ay, que mis niños amados solo tienen 10 años, no pueden. ¿Cómo que no pueden, hermano? Mira, nuestras hijas tienen 6 años y 2. Y cuando nos ven a orar, ellas también van a orar. Y comienzan a clamar y lloran con autoridad. Amén. Pero es el ejemplo que usted le da. El ejemplo que le damos como padres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a encender el fuego de la oración. El fuego del clamor por el Señor. A mí me encanta lo que sucede después. El Señor llega a la cruz y todo. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 21, hay algo que a mí me llama la atención. Y dice la palabra, en el verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. El verso 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas. Diga conmigo, brasas puestas. Ahí estaba el fuego correcto. Diga conmigo, estaba el fuego correcto. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún
y aún siendo tantos, la red no se rompía. Diga conmigo, Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió la lección. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire la palabra que el Señor le dice a Pedro. Pedro hace poco, 72, 80, 90 horas, había estado negando a Jesús. Ahora el Señor le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Aleluya. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cómo se sintió Pedro? Indigno, sucio, pecador. Dijo, no sé qué contestar. Y el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aleluya. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo por tercera vez, o le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció que le dijese la tercera vez. 3 veces niega Pedro al Señor. 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús vino y le removió esa maldición a Pedro las 3 veces. Y lo vuelve a restaurar una vez más. Y le da una instrucción a los discípulos que esperen la promesa del Espíritu Santo. Mire cómo venía esa promesa, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Diga conmigo, el fuego correcto. El fuego correcto. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amados, cuando tú te conectas con el fuego correcto, el fuego del Espíritu, tú te vuelves invencible. Tú te vuelves, por eso el Señor le dijo a Pedro, la revelación de Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en el cielo será atado en el cielo, en la tierra. Y todo lo que desates será desatado. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa gloriosa del Señor sobre la vida de este hombre. Amados, vemos una restauración. Pedro entiende que necesita conectarse con Dios, que la fuente para mantenerla viva, la llama de la pasión por Dios, es la oración. Por eso en el libro de los Hechos Pedro dice, no, tenemos que ungir varones llenos del Espíritu Santo y nosotros vamos a prevalecer en la oración y en la palabra. Oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Dígale que está a su lado, oración y palabra, oración y palabra. Y mira, amados, cuando ellos hicieron esto, dice Hechos capítulo 5, versos 15 al 16. El apóstol Pedro hoy, que estaba en el fuego correcto, que aprendió a avivar el fuego correcto, ya no estaba en los fuegos extraños, dice, tanto sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. El fuego correcto te llena de poder. El fuego de Dios te hace invencible. El fuego de Dios te hace, aleluya, que tú no retrocedas, que tú avances, que tú crezcas. Diga conmigo, el fuego de Dios. El fuego de Dios en mi casa. El fuego de Dios en mi vida. Diga, yo ya no voy a vivir viendo a Jesús de lejos. Yo voy a estar en el fuego divino. No voy a calentarme en el fuego de las excusas. No voy a calentarme en el fuego de la mediocridad. No voy a calentarme en el fuego del dolor, de la traición del pasado. Voy a calentarme en el fuego del Espíritu, porque voy
Dios obrar sobre todas las cosas. Amados, todo cambió. El vocabulario de Pedro cambió. Pedro fue transformado. Y quiero cerrar con esto, amada iglesia. Cuando Jesús le habla a Pedro en el libro de Lucas y le dice a Pedro, o en el libro de Juan 21, antes tú ibas donde querías y nadie te decía nada, pero llegará una etapa donde otros decidirán por ti, donde otros te llevarán a donde tú no quieres ir. Estaba hablando acerca de la muerte que él iba a tener, porque Pedro dijo una palabra: Señor Jesús, si es necesario yo voy a ir a la cruz contigo. Y en la Biblia no está, pero los eruditos dicen que el apóstol Pedro murió también crucificado. Pero él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Él muere con la cabeza hacia abajo. Y él llegó, hermanos, fiel hasta el último momento. Nunca negó la fe. Se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque nunca dejó apagar el fuego de Dios en su vida. El día, hermanos, que soltamos de congregarnos, que soltamos la oración, que soltamos la búsqueda con el Señor, ese día, hermanos, comenzamos a calentarnos en fuegos extraños. Se vuelve más fácil ir a trabajar que congregarse. Se siente más fácil salir a cualquier evento sin tanta importancia que congregarse. Es más, no hay remordimiento porque incluso el temor de Dios ha estado a un lado. Pero hoy es un gran día para usted decir: Señor, perdóname por haberme estado calentando en fuegos extraños. Yo me quiero conectar contigo. Y no es una casualidad, hermanos, que en este último tiempo el Señor nos haya inquietado a nosotros a levantarnos a las 3 de la mañana. Es que Dios quiere avivar el fuego en tu casa, en tu vida, con los tuyos. Amén. Es tiempo que te levantes en fe y digas: no, está más fácil calentarme en el fuego de la comodidad porque la cobija está calentita. Aleluya, voy a trabajar mañana igual. Hermanos, nosotros, la pastora y yo, nos levantamos desde las 2 de la mañana y andamos todo el día trabajando y seguimos. ¿Sabe por qué? Porque queremos calentarnos y vivir calentándonos en el fuego del Espíritu Santo. Y como iglesia, usted y yo somos llamados no para estar en fuegos extraños, rodeado de cualquier tipo de persona, no, sino para estar conectado con el Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Amén. Padre, te damos gracias. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor, hoy tú nos has hablado. Nos has hablado, Dios mío, de calentarnos en el fuego correcto. De calentarnos en el fuego del Espíritu. Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, rogamos delante de ti que seas tú manifestándote. Que seas tú. Levante sus manos y diga: Señor, perdóname. Perdóname. Y en esta tarde yo me arrepiento por haberme reunido en fuegos extraños, viendo de lejos, huyéndole al compromiso, huyéndole a tu voz. Señor, hoy, dígalo con fuerza: hoy yo me comprometo a avivar el fuego de la oración, de la palabra. Vamos, dígalo duro: el fuego de la palabra, el fuego de la oración, el fuego del compromiso. Porque cuando tú, amada iglesia, cuando tú buscas de Dios y buscas y entras a las profundidades de Dios, tú no quieres menos, tú quieres más de Dios. Quieres más y más y más y más y más. Porque ese fuego se sigue avivando.
Y en esta casa Dios está levantando guerreros. Dios está levantando gente, aleluya, que enciende fuegos. Tu familia, amado hermano, tu familia está necesitándote. Tus hijos necesitan que tú avives ese fuego. Tus hijos necesitan que te levantes. Tus hijos necesitan que tú le levantes los brazos en oración. Vamos, iglesia, levanta tus brazos en esta hora y dígale al Señor ahí con sus palabras. Usted sabe cuál es el fuego que lo ha calentado. Amén. Si es el fuego del trabajo, el fuego del materialismo, el fuego del miedo, el fuego de la angustia, el fuego de la enfermedad, el fuego de yo no puedo, el fuego. ¿Cuál es el fuego que te calienta? Aleluya.